a vosotros. Esta mañana es muy especial porque se inicia una situación que tiene que ver con nuestra posición en el reino de Dios. Estaba el pastor hablando acerca de la camiseta y hablaba de que ese punto negro somos nosotros y el punto amarillo es la naturaleza de Dios. Pero no vaya a pensar que Dios es aguilucho. Bueno, luego de este refrigerio espiritual que recibimos a través del tiempo de la alabanza y la adoración, el corazón está preparado para recibir el consejo de nuestro Padre Celestial. Y tenemos el mensaje, lo tenemos cargado en la camiseta con la cita bíblica de Juan 3:30 y vamos a leerlo para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Ahora, si usted pues puede leerlo junto conmigo, pues mejor. Vamos a hacerlo despacio. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Podríamos leerlo? A coro. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Y necesitamos que después de haberla leído, que tú envíes tu luz. La luz que nos lleva, Señor, al conocimiento pleno de tu verdad. Esta mañana no estamos aquí comúnmente, no estamos aquí como un viaje común, Señor, sino que estamos aquí reconociendo el llamamiento que nos ha hecho. Y a través, Señor, de este tema, tú quieres que nosotros podamos tener mente clara acerca de la religiosidad y la cristiandad. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo me deposito en tus manos para que tú seas, Señor, quien tomes esta palabra y la haga una realidad en cada uno de nosotros, que podamos salir pensativos y podamos hacer un análisis de cómo está nuestra posición en ti, Padre. En el nombre bendito y precioso de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno. El tema ya lo hemos repetido, más de Dios y menos de mí. Casi siempre cuando se habla de esto se dice que yo mengüe y que Él crezca. Eso no va a ocurrir nunca. ¿Por qué? Porque para eso yo tendría que convertirme en un homicida de mí mismo y eso no es posible. Ahora, cuando nosotros entramos a ese proceso de entender lo que es el cristianismo, es otra cosa. Pero este pasaje, viendo el contexto del pasaje, nos habla de las últimas palabras que expresó Juan el Bautista cuando ya Jesús comienza su ministerio. Y los discípulos de Juan están diciéndole, mira, ahí está el que estaba de aquel lado, pues está bautizando. Y está bautizando más que nosotros. Pero ellos no entendían que quienes bautizaban eran los discípulos. Entonces la actitud de Juan fue esa. Es necesario que Él crezca. Ahora estaba hablando de estatura física. No, está hablando de estatura espiritual. Ahora, ¿por qué razón? Bueno, porque Jesús venía a traer el reino de Dios a la tierra. Juan el Bautista fue la avanzada del anuncio de que venía el Mesías. Hoy en día, la iglesia de Jesucristo es la avanzada de la preparación de la venida de nuestro Padre Celestial. Por tal razón, uno de los versículos que son base de esta iglesia es en Mateo 24:14.
Y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. Ahora, hay una mala enseñanza en cuanto al testimonio. Pensamos que testimonio es que yo hable de lo que Dios hizo a través de mí. Y eso es testimonio. Pero de lo que está hablando aquí no es de eso. De lo que está hablando aquí es que yo sea un testimonio vivo de lo que es Jesucristo en mi vida. Por esa razón es que el Señor está apurando el paso para que nosotros entendamos que debemos salir de la religiosidad y entrar al proceso regenerativo que nos hace partícipe de las riquezas del reino celestial. Si nosotros no tenemos esto claro, pues nosotros vamos a seguir simplemente pasando el rato. La iglesia es clínica y escuela del reino de Dios aquí en la tierra. Por esa razón, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros llegamos a la congregación, debe haber un espacio de análisis, de enseñanza que nos sirvan a nosotros para ser libertado y ser sanado de las enfermedades emocionales y espirituales que trajimos. Por eso el Señor establece en el capítulo 4 de Efesios, establece los ministerios. Una iglesia sin ministerio no puede formar personas para el reino. Y otra cosa que nosotros como creyentes debemos tener pendiente es lo siguiente. Que en el capítulo 4 de Gálatas nos habla que mientras nosotros somos niños estamos bajo curadores y tutores. Quiere decir, si a mí se me establece la palabra sin curarme, sin sanarme, la palabra no va a hacer nada en mí. Entonces lo que el Señor está tratando de hacer en esta mañana es que nosotros entendamos que el cristianismo es otra cosa. Por eso a la gente le gusta las religiones, porque las religiones simple y llanamente usted lo que tiene que ser miembro de una congregación. No, en el reino no es así. Esta iglesia, casa de Dios, está capacitada por Dios para curar no solamente el individuo, sino también el matrimonio y la familia. Y una de las cosas más profundas es la sanidad y libertad y dirección de la juventud. Porque debemos entender una cosa: la juventud no son la gente del mañana, son de hoy. Si nosotros no preparamos a nuestros jóvenes, pues cuando ya, como yo tengo 69, ya me queda poco tiempo aquí. Entonces después que yo me vaya, si no prepare a nadie, pues lamentablemente el proyecto se va a estancar un poco. Pero me siento más que feliz porque ya hay una nueva generación encabezada por nuestro pastor. Entonces es el papel de la iglesia. Y nosotros en esta mañana hemos sido convocados para que nosotros podamos entender esto y nosotros no perdamos el tiempo. Como iglesia de Jesucristo debemos estar preocupados por lo que está pasando. Lo que está pasando en el mundo es algo que debe inquietarnos. Por eso cuando nosotros salimos hacia la calle, cuando salimos al mundo, nosotros debemos llevarle a las personas la medicina adecuada para que puedan tener un corazón preparado, transformado, para que la palabra de Dios entonces sea el guía de esta humanidad. Anoche precisamente en el programa que tenemos en el canal 8 estaba el tema de el manual de Dios para el hombre, que en esta noche lo van a repetir otra vez. El manual de Dios para el hombre, para que nosotros entendamos que ese manual nos lo ha enviado nuestro Padre, quien nos formó, para que nosotros le saquemos el mejor provecho a nuestra existencia aquí en la tierra.
Por esa razón, el Señor lo que está buscando es que nosotros seamos cristianos genuinos. Entonces quiere decir que hay que no son genuinos. Entendamos. Mire qué pasa. Por ejemplo, yo como era mecánico, puedo hablar un poco acerca de eso. Una pieza china es muy parecida a la original, pero la calidad no sirve. Entonces, para que nosotros podamos ser cristianos genuinos, nosotros debemos tener primeramente el ADN de Dios. Tenemos que buscar ese ADN de Dios y luego de eso ser alimentado por Él. Porque es lo que va a producir en nosotros la transformación. Adán y Eva, lamentablemente, ellos cometieron la desobediencia y se dañó. El Señor entonces tuvo que mandar un segundo Adán. Pero este segundo Adán mantuvo la genuinidad. Y lo que hoy entonces el Señor está tratando con su iglesia es que nosotros seamos una réplica de Jesús. El cristiano no es un imitador de Jesús, porque un imitador es hipócrita. Un imitador aparenta, pero no es. Pero cuando nosotros somos una réplica, ¿qué quiere decir? Una imagen al carbón. Por esa razón, una pieza genuina es igual que la original. Entonces, nosotros somos genuinos a través de Jesucristo. Por tal razón, Jesucristo tiene que crecer en nosotros. Por esa razón, yo debo entender en una conversación que tuvieron el Señor con los discípulos, el capítulo 14 de San Juan, versos 8 y 10. Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Con honestidad, delante de Dios, nosotros pudiéramos decir eso. Que el que me ha visto a mí, ha visto a Cristo. Y tenemos que llegar a esa estatura. Porque si nosotros no llegamos a esa estatura, no podemos irnos con Él. Jesucristo, cuando venga a buscar a su cuerpo es de la misma naturaleza de la cabeza. Por tal razón, para que nosotros estemos en esa dimensión, nosotros entonces tenemos que haber sido regenerados y entonces vivir conectado precisamente al reino celestial, para que entonces cuando suene la trompeta, que el Señor venga a recoger a su pueblo, nosotros podamos irnos. Que esto no es por posición, ninguna posición eclesiástica, ni por lo que yo haga tampoco. Es que yo cada día tengo que caminar a ser una réplica de Jesús, porque es lo que me hace cristiano. El Señor dijo: por su fruto lo conoceréis. Entonces, los frutos que yo esté dando tiene que ser de la misma simiente que está sembrada en mí. Si yo estoy dando otros frutos, lamentablemente, si Cristo viene, entonces me voy a quedar. ¿Cómo pues, dice tú, muéstranos al Padre? Y ese es el estándar. Nuestro estándar no es Adán. Nuestro estándar es Jesucristo. Un ser humano que nació de una mujer igual que nosotros, pero con un ADN paterno celestial. Y usted dirá: sí, por eso fue Jesús que fue engendrado por el Padre. ¿Y usted y yo qué somos? Porque usted y yo hemos sido engendrados por el Padre. Ahora, el punto está es que ese engendro del Padre, hay ciertas cosas que hay en mí que yo arrastré del mundo y que yo no he querido dejarla. No es que no he podido, que no he querido. Entonces, por eso el Señor, cuando estaba ese grupo de gente que iba detrás de Él por los panes y los peces, el Señor le dijo claramente: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a veces
Y sígame. Oh, cada día. Niéguese cada día. Esta carne, todo lo que quiere es lo que yo hacía antes. Pero ¿qué pasa? El hombre espiritual que está hecho a la imagen y semejanza de Dios, entonces cuando yo lo fortalezco, Él me da la autoridad y el poder para yo vencer esos deseos que vienen, que son carnales. Entonces hay algo que yo tengo que hacer. Hay cosas que yo no puedo apartarme de ella. Pero cuando yo sé que eso lo que va a mermar mi naturaleza divina, yo le digo, Señor, esto yo no puedo, ayúdame. Si tú me ayudas, yo puedo. Y Él lo hace. El punto es que hay cuestiones que todavía nos atan a este mundo. Y esto de esta mañana es un consejo paterno, porque nuestro Padre Celestial no quiere que nosotros nos quedemos aquí. No quiere que nos quedemos así aquí. Entonces por esa razón nos está advirtiendo, porque un padre que ama aconseja. Entonces debemos entender que Adán no fue engendrado. Jesús sí fue engendrado. Usted y yo sin Cristo simplemente existimos. Pero usted y yo en Cristo somos engendrados por el Padre. Por tal razón tenemos el ADN del Padre y tenemos la naturaleza divina del Cristo. Eso debemos tenerlo bien claro. Es tiempo de nosotros abrir nuestros ojos para que nosotros podamos conocer esta verdad. Ahora fíjese, en el capítulo 1 de San Juan, verso 1, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Una pregunta: ¿Jesús existía antes de el Edén? Entonces María es la madre de Dios. Esto es de suma importancia. Esto es de suma importancia. El que existía antes era el Cristo, porque el Cristo es el verbo de Dios. Jesús vino a ser la vasija donde ese verbo iba a ser depositado para manifestarse aquí en la tierra. Entonces usted y yo, cuando venimos a Jesús, cuando venimos a Cristo, nosotros recibimos, entonces tenemos que luchar para adquirir al Cristo, para que entonces mi vida cristiana sea victoriosa. Por esa razón es que el Señor le dijo a Nicodemo: tiene que nacer de nuevo para ver el reino. ¿Por qué nosotros estamos aquí? Porque nosotros entendimos que estábamos perdidos. ¿Ok? Ahora, después que nosotros venimos, tenemos que hacerle caso a lo que el Señor también le dijo a Nicodemo en el verso 5. Tú tienes que nacer de agua y de espíritu para entrar. Yo no hago nada con ver el reino, no, yo tengo que entrar. Y ese reino no voy a entrar cuando me muera, es ahora. Si nosotros estamos aquí es porque estamos en una fiesta de reino. Antes a esta hora algunos estábamos borrachos y resacados. Sin embargo, estamos aquí en la fiesta del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza de Cristo. Por eso, el verso 14 dice que ese verbo tomó un cuerpo de carne. Quiere decir que ese verbo habitó en un cuerpo de carne y estuvo entre nosotros. Entonces usted y yo tenemos un cuerpo de carne, pero en ese cuerpo de carne nosotros tenemos que adquirir al Cristo. Por eso es que el cristianismo genuino es diferente a las religiones. Porque en el cristianismo nosotros debemos negarnos a nosotros mismos. Si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, simplemente somos evangélicos. Y en ninguna parte de la Biblia habla que Jesucristo viene a buscar a los evangélicos. Viene a buscar a su cuerpo. Quiere decir que yo debo tener la naturaleza de Cristo
para entonces yo poderme ir con Él. Y no solamente irme con Él, sino vivir en medio de todas estas malas noticias, yo vivir tranquilo, en paz. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Si Dios es el que me sustenta, todas esas malas noticias que se oyen no me van a quitar el sueño. Me puede decir el médico que tengo un cáncer terminal, eso no me va a quitar el sueño tampoco. Porque lo que se va a morir es este cuerpo de cosas que se va para allí, para el cementerio, y se pudre. Porque esto no hereda el reino. Lo que hereda el reino es lo que mueve esto, que es mi alma, mi yo. Y ese yo es que yo tengo que entregar al Señor de todo corazón, para que entonces pueda existir en mí todo lo que Él me ha prometido. Recordemos que cuando el Señor, en el proyecto original de Dios, en Génesis 1, 26, 27, que el Señor dijo, hagamos el hombre a imagen y semejanza nuestra. Pero después que hizo al hombre, lo hizo solamente a imagen de Él. No lo hizo a semejanza. Porque la semejanza ellos la iban a adquirir alimentándose del árbol de la vida. Hoy usted y yo tenemos la imagen, vea la imagen, la misma, la imagen de Adán. Pero la semejanza se va formando porque la semejanza es Cristo en nosotros. Y esa semejanza se va formando gradualmente dependiendo de mi apertura hacia Él. Entonces yo tengo que entender esto. Lo que el Señor nos está diciendo esta mañana es para que nosotros cambiemos nuestra religiosidad y buscar entonces el punto clave que entendemos. Que Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Y los que le adoran, tienen que adorarlo en. Entonces, adorarlo en espíritu en verdad, yo no puedo humanamente. Hago una pantalla. Adorarlo en espíritu en verdad solo es posible cuando la naturaleza divina, gobernada por el Eterno, es lo que guía mi vida cristiana. Yo debo comprender claramente eso. Por esa razón, para que esta situación se pueda operar en nosotros, hay un proceso. Y oiga bien esto. Si nosotros ahora mismo hacemos un hoyo ahí y sembramos un grano de maíz, ¿nacerá? Pero si lo sembramos allí afuera en capa vegetal, sí va a nacer. ¿Por qué? Porque la nucela se va a podrir y entonces va a salir la simiente. Ustedes no se han dado cuenta, por ejemplo, en la semilla de aguacate y otras semillas que tienen como en forma de un gusanito en el centro. Esa es la simiente. Esa es la simiente. Ese es el semen. Ahora, ustedes han conocido cómo son los huevos gringos, que ninguno saca. ¿Por qué? Porque no tiene simiente. Entonces, en la religiosidad somos como los huevos gringos. Nunca vamos a reproducirnos. Por eso, por esa razón, esta lectura que leímos, más de Dios y menos de mí. ¿Estaré dispuesto yo a eso? Es necesario que Él crezca. Y para crecer, primero tiene que haber germinado. Si la simiente de Cristo no germina en mí, mi terreno está árido. Y tiene que ser arado, cruzado, abonado, mojado.
para entonces luego sembrar la buena semilla. Entonces, Cristo no puede crecer en mí si no ha nacido en mí. ¿Cómo yo sé que Él ha nacido en mí? Bueno, una de las evidencias es que estamos aquí en esta mañana. Podíamos estar en otra parte, en la playa, en cualquier otro sitio podíamos estar. Pero ese es un ejemplo, esa es una manifestación de que Cristo ha germinado. Ahora me corresponde a mí hacer crecer. ¿Cómo se produce hacer crecer? Tomando los lineamientos que ha establecido en su palabra. Cuando yo soy un hacedor de la palabra de Dios, cuando yo soy un practicante de la palabra de Dios, entonces esa naturaleza divina va a crecer. Va a crecer en mí y voy a manifestarle a mi vecino, a mi familia, que ya yo no soy el Emilio de ayer. Porque ellos están mirando el fruto. Por esa razón, nosotros debemos entender que tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza adámica, carnal, que es la que nos condena. Y tenemos entonces la naturaleza celestial, espiritual, que es la naturaleza del Cristo. El reino lo disfrutamos cuando nosotros acrecentamos esa naturaleza divina. En la naturaleza divina es que Dios pone todo lo de Él. Gracias, caballero. Ya un chen de limón mejor todavía, pues sí. En la naturaleza divina es que el Señor pone todo lo de Él. Cuando usted lee, por ejemplo, segunda de Pedro, en el capítulo 1, que comienza a hablar de que somos participantes de la naturaleza divina, pero dice cómo nosotros adquirimos eso. Yo tengo entonces que adquirir esa naturaleza divina para que entonces eso produzca crecimiento de Cristo en mí. Entonces yo voy a hacer, yo tengo 69 y yo soy feliz. Y pasé muchísimas cosas negativas en mi vida desde mi niñez. Voy a ser feliz. ¿Por qué? Bueno, porque me he preocupado precisamente por vivir las riquezas del reino celestial. ¿Qué es lo que hay en el reino? ¿Qué más usted necesita? Hay gente que dice, bueno, falta el dinero. Bueno, pues hay gente que tiene mucho dinero, pero no tienen estas tres cosas. Y se suicidan. No. Nosotros como hijos de Dios tenemos que parecernos a Dios. Tenemos que buscar tener el ADN de Dios. Y entonces ahora buscar la naturaleza que había en Jesús. Porque Jesús era el vaso donde estaba depositado, dice la Biblia en Colosenses. En Él habita toda la plenitud de la deidad. En usted y yo, cuando estamos en Cristo, habita toda la plenitud de la deidad. Nada hay que pueda vencernos. Por esa razón, yo debo entender esto, que debo, si ha crecido Cristo en mí, tengo que fructificar. Esa fructificación no son los actos que yo haga. La fructificación es el producto de la naturaleza divina en mi vida y para mi vida. Porque ahora ya no son flores que tengo. Ahora tengo frutos. Los aguacates y los mangos primero echan flores. Y a veces viene el agua y tumba las flores. En nosotros también es lo mismo. Cuando salen las flores, vienen los problemas. Pero ¿qué pasa? Ya yo entiendo que vienen los problemas, entonces yo me adelanto y fructifico antes.
sin la fructificación, no hay más de Dios en mí. Hagámonos una pregunta en esta mañana. Una pregunta personal y una contesta personal. Del 1 al 10, ¿cuánto eso de más de Dios hay en mí? Del 1 al 10. ¿Hay 9 de mí y 1 de Dios? ¿O al revés? Es para nosotros. A cualquiera se le va el gozo. Cualquiera se le va el gozo. Porque es verdad. Por eso a mí me gusta. A mí me gusta la enseñanza así. ¿Por qué? Porque la enseñanza me pone a pensar. Es verdad. Yo tengo que cambiar esto. Yo tengo que acercarme más a Dios. Yo tengo que buscar más a Dios. Yo tengo que más que estudiar la palabra de Dios. Porque en este momento el Espíritu de Dios nos está hablando de manera personal, individual. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, yo debo tener esto claro. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y Juan estaba hablando del ministerio de Él. Pero en la Biblia no hay absolutamente nada de más. Porque si fuera solamente la situación del ministerio, pues ya eso fuera historia. No. Le estamos sacando la vida que hay en ese pasaje. Entonces, para que nosotros podamos menguar, Él tiene que crecer. Si yo trato de menguar, yo nunca lo haré. Por eso nunca he estado de acuerdo con las prohibiciones. Yo recuerdo que cuando me comenzaron a hablar del evangelio, lo primero que me hablaron fue: mira, tú tienes que dejar el romo y la fiesta para que le sirva a Dios. Digo, pues no le serviré nunca, pues esta es mi vida. Y tuvimos una polémica acerca de la Semana Santa. Y él me invitó para su iglesia ese domingo, que subíamos precisamente del río, porque pasábamos la Semana Santa en el río. Y tuvimos acerca de lo que es la Semana Santa. Y él me invitó, y yo fui. Y yo duré un año, noche por noche, yendo a esa iglesia. Pero todo lo que se predicaba, los fornicarios van para el infierno y los borrachos van para el infierno. Y bueno, estoy preso. Entonces estoy de más aquí. Pero ya Dios estaba trabajando conmigo y yo seguí durante un año visitando esa iglesia y nunca me arrepentí. Porque nunca me predicaron el evangelio. Sin embargo, una tarde fue alguien a mi casa y me predicó a Mateo 11:28. Venid a mí los que están cargados y cansados y yo les haré descansar. Digo, pues entonces puedo ir con todo mi romo y mi fiesta. Ven con todo. Digo, pues aquí es. Y ya al segundo día de la célula de estudio, ya yo tenía un fuego por dentro que yo quería arrepentirme. Porque es que cuando Cristo comienza a tratar con la persona, no se queda igual. Ahí tenemos, mire, ese hermano. Ese hermano que es ingeniero de vuelo, que es mecánico de aviones, de todas esas cuestiones. Sin embargo, llegó un momento donde se puso a pensar. Ese problema, acá yo tengo de todo, pero me falta algo. ¿Y qué hizo? Acercarse a Dios. Hoy se siente feliz. Porque la felicidad es la paz interior. Y la paz interior no la da el dinero, no la da la fama, la da Jesucristo. Entonces, la estatura espiritual, yo tengo que atenderla. Le voy a leer esto. En Primera de Corintios, capítulo 15. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, o sea, hombre existencial. Todo el que no tiene a Cristo es existencial, existe nada más. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Es diferente.
Porque el segundo Adán venía a dar vida, la vida de Dios venía a darla. Muy bien. Mas lo espiritual no es primero, porque Dios no puso su plenitud en Adán. Solo puso energía para que ese muñeco de barro funcionara. Sino lo animal, eso fuimos nosotros. Que animal no quiere decir que es animal de cuatro patas, sino que somos como muñequitos, como esos muñequitos eléctricos que tienen batería para ellos moverse, hacer todas las cosas que ellos hacen o para lo que fueron. Entonces, luego lo espiritual. Lo luego es lo que tenemos hoy. Lo que tenemos hoy, que es el Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestras debilidades y nos fortalece para seguir hacia adelante. El primer hombre es de la tierra. ¿Cuántos son de la tierra? Nadie. Ah, pues ustedes son marcianos. El primer hombre de la tierra, terrenal. Éramos terrenales. Pero cuando decimos éramos, eso quiere decir que yo no soy hoy terrenal. Que aquí simplemente estoy de pasaje. Entonces, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Mire, mi hermano, principalmente nuestros jóvenes son imitadores de todos esos jóvenes que le dicen influencers. O sea, ellos tratan de parecerse a ellos. Mire, el cristiano lo que tiene que buscar es parecerse a Cristo, punto. Toda la moda que Jesús usó, yo la voy a usar también. Porque Él no usó ninguna. Yo recuerdo que antes de llegar al camino de Dios, siempre la camisa yo nada más me abotonaba el último botón. Y con la barba. Después que me arrepentí, digo yo, pero ven acá, yo soy un loco viejo. ¿Cómo que yo voy a andar con el pecho afuera? Y ahí comenzó el Señor a organizarme. Entonces, esto se hace una realidad. Ahora, ¿qué usted quiere ser? ¿Terrenal o celestial? Claro que sí, yo también. Entonces vamos a caminar hacia eso, vamos a prepararnos hacia eso. Cuando usted va para Nueva York, a usted lo mandan a sacar muchísimos papeles y usted los saca todos. Y después viene la cita. Pues para ir al reino también es así. Ya el Señor pagó el viaje. Ahora yo tengo que tener los papeles para irme. Entonces, el verso 48 dice: cual el terrenal, tales también los terrenales. Yo tengo que aprender del fracaso del otro. Si Adán fracasó, ¿qué yo hago imitándolo a él? No. Entonces, esto nos enseña que el terrenal es terrenal por lo que es. Y cuál es celestial, también tales los celestiales. Es por eso que tiene que haber más de Dios que de mí. Si yo digo que soy celestial, si yo me parecía a alguien, en mi físico me puedo parecer a alguien, aunque sea un hipopótamo, pero en mis acciones, si yo me parecía a alguien, mis acciones tienen que ser otras. Porque a veces se dice, no, que yo soy como mi papá. Pues si mi papá es ladrón, yo tengo que ser ladrón. No. Porque la Biblia dice, 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas, no dice que van a ser nuevas, que son hechas.
Así que, como hemos traído la imagen del terrenal, hemos traído. ¿Cuántos han traído la imagen del terrenal? Tampoco. Esta imagen, este cuerpo que tenemos es el mismo de Adán. Por eso esta es la imagen de Adán. La imagen del terrenal. Pero aquí dice, traeremos. No dice que la traemos. Traeremos también la imagen del celestial. Esto nos dice que eso está en futuro. Eso nos dice que yo tengo que buscar el traer la imagen del celestial. Por esa razón, yo tengo que caminar hacia adquirir esa naturaleza divina. Es la meta que debemos tener en esta mañana. ¿Cómo yo sé que estoy caminando hacia esa meta de más de Dios y menos de mí? Cuando yo entonces puedo leer a Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si yo puedo decir eso, en mí hay más de Dios y menos de mí. Y si no lo puedo decir, pues yo desde esta mañana comienzo a buscar eso. Porque fíjese, negro, vea, yo soy negro y negro viene de la tiniebla es del maligno. Exactamente. Entonces, ya para un próximo retiro, ya debía ser esto, ya debía ser azul, exactamente, azul, todo azul. Y eso indica que somos del cielo. Eso indica que somos del cielo, claro está. Y hacia eso Dios quiere que caminemos antes que salga este año. Oiga bien, el pastor estaba hablando de una palabra profética para el otro año. Entonces, esa palabra profética vamos a recibirla, vamos a acatarla, ya que Cristo sea mi todo. Y cuando Él sea mi todo, entonces yo puedo cantar victoria. En el mundo tendré aflicciones. Eso es natural. Pero sobre todas ellas el Señor nos ha dado victoria. Porque es necesario que vengan los tropiezos. Porque es necesario que vengan los tropiezos, porque los tropiezos son los que nos ejercitan en nuestra naturaleza divina. Y sabemos entonces qué somos. Por esa razón, esta mañana tomemos una decisión. Tomemos una decisión. Ya, por ejemplo, en el caso mío, ya yo he vivido mucho por mí. Tengo 29 años en este camino. Y esos 29 años en el camino de Dios es lo que me ha dado la oportunidad de comenzar este proceso de que haya más de Dios en mí y menos de mí. Porque 40 años fui total yo y fue un fracaso. Pero ahora yo le aconsejo, porque en estos 29 años yo he podido entender que la verdadera felicidad está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, gracias. Gracias, mi Señor. A ti sea toda la honra y la gloria por siempre y para siempre, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando hacia ese proceso. Sabemos que tú nos estás advirtiendo porque tú no quieres que nos quedemos. Y tú nos has dado un patrón, un prototipo, un estándar. Y ese estándar se llama Jesucristo.
Ayúdanos a entender que debemos adquirir, debemos alcanzar la estatura del varón perfecto. Y esa es la estatura que en esta mañana hemos venido a buscar. Pero ayúdanos a construir ese hombre nuevo. Ayúdanos a fortalecer ese hombre nuevo que ha comenzado a ser tratado en nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, que haya en nosotros a disposición de buscar más de ti para que haya menos de mí. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gracias y paz. Y nuestro pastor.